Muy buenos días, vamos a comenzar con el análisis de mercados del día de hoy. Soy María Agustina Patti, analista de mercados en Exnes y como todas las mañanas empezamos siempre con el análisis del DXY o índice del dólar. En esta oportunidad podemos ver que la tendencia alcista que venía manteniendo este índice parecería que se está debilitando, está perdiendo momentum por lo menos en el corto plazo. Vemos aquí unas velas bajistas básicamente que reflejan, digamos, desde el punto de vista fundamental, anuncios desde el punto de vista del calendario económico que han sido mixtos para la economía de Estados Unidos el día de hoy. Por un lado tenemos el informe de empleo ADP de Estados Unidos, que ha dado por encima de lo estimado, y luego tenemos el indicador manufacturero de Estados Unidos, que ha dado por debajo de lo estimado, ¿sí? Esto ha generado cierta volatilidad en el índice del dólar y finalmente, bueno, con una tendencia a la baja el día de hoy. Por otro lado, y desde el punto de vista del análisis técnico, podemos ver que esta divergencia con respecto al RSI y en comparación con el gráfico de precios, nos ha anunciado de alguna manera esta pausa en el impulso alcista de este índice y bueno, también lógicamente esta cierta lateralidad, si podemos ver aquí en el corto plazo, ¿sí? Aquí podemos ver un área de acumulación, básicamente se debe también a, vamos a cambiarle el color, ahí está. Se debe básicamente también a la expectativa de indicadores desde el punto de vista económicos en el calendario económico que tienen un peso bastante interesante por lo general en lo que es la volatilidad de los mercados, ¿sí? Estamos hablando en este caso de las nóminas no agrícolas que se van a anunciar el día de mañana. Y también esta expectativa en torno a la Reserva Federal. ¿Sí? Hay como un poco de opiniones mixtas en este sentido. Se espera que en la próxima reunión de junio, con una elevada probabilidad, estamos hablando de una probabilidad del 60%, sí que se ha elevado con respecto a la semana anterior. Se espera que la Reserva Federal incremente sus tipos de interés en 25 puntos básicos. ¿Sí? Ya por lo menos en la próxima reunión. Esta es la expectativa, habría que ver si realmente la Reserva Federal avanza en esa línea o no, pero también el mensaje que han dado los funcionarios de la Fed de Estados Unidos ha sido un poquito contradictorio. Algunos funcionarios dicen que sí van en esa línea, otros funcionarios dicen que probablemente haya una pausa en el incremento de tasas de interés en la próxima reunión de junio, con lo cual toda esta incertidumbre también genera cierta lateralidad en el valor de este índice. Por otro lado, también tenemos que el IPC, vamos a ir al euro dólar, el IPC de la zona euro ha dado por debajo de lo estimado. ¿Sí? De todas maneras, ciertos funcionarios del Banco Central Europeo no cantan victoria con respecto al control de la inflación y ya se habla también de un incremento de tasas de interés en la próxima reunión de política monetaria. Con lo cual tenemos Reserva Federal y Banco Central Europeo con altas probabilidades de volver a incrementar sus tipos de interés porque la inflación no está cediendo de acuerdo al ritmo que ellos están esperando, ¿sí? O por lo menos tras, digamos, la subida de tipos de interés, se esperaba una caída a un ritmo bastante mayor de la inflación, no se está viendo en los mercados y por eso se visualiza también en la intención, digamos, o la expectativa del mercado en cuanto a la intención de subida de tipos de interés de los bancos centrales, y eso también lógicamente se ve reflejado en los precios de las divisas, ¿sí? También existe cierta preocupación por la desaceleración económica a nivel mundial, particularmente el caso de China, ¿sí? El índice manufacturero ha dado por debajo de lo estimado y eso de alguna manera ha generado también cierta preocupación en torno a este gigante asiático, sumado también, bueno, que hace momentos tuvimos el anuncio del índice manufacturero de Estados Unidos que también dio por debajo de lo estimado y esto de alguna manera es como que exacerba estos temores por una desaceleración económica, no solamente en Estados Unidos, en China, sino también a nivel global, que lógicamente también se ve reflejada en los mercados. Si vamos al análisis del euro dólar desde el punto de vista técnico, podemos ver que ha frenado su caída, ¿sí? En el corto plazo. También tenemos aquí una divergencia del RSI con respecto al gráfico de precios. Si podemos ver aquí en pantalla es una divergencia alcista, ¿sí? Con mínimos más bajos en el gráfico de precios y mínimos más altos en el gráfico del RSI. Con lo cual eso también, digamos, forma de alguna manera este patrón que podría llegar a extenderse un poquito más al alza, pero siempre prestar atención al anuncio del día de mañana de nóminas no agrícolas, que como les decía suele ser un indicador que genera bastante volatilidad en los mercados, ¿sí? Si nos vamos ahora al análisis de la libra dólar, si aquí tenemos un despegue bastante interesante de la libra, ¿sí?
en el corto plazo ha testeado este mínimo anterior el 25 de mayo, ¿sí? Y luego se ha ido nuevamente al alza. Básicamente está atado también, digamos, a estas perspectivas de incrementos de tasas de interés por parte del Banco de Inglaterra. También tenemos, lógicamente, esta especulación de la Reserva Federal y demás, que también puede llegar a generar bastante volatilidad en este par, con lo cual también especial atención a la libra dólar, que nos puede llegar a sorprender. En el caso del dólar yen tenemos una tendencia que continúa al alza. El precio ha testeado en sucesivas oportunidades a la media móvil de 200 periodos como nivel de soporte dinámico. Y aquí tenemos que en el corto plazo, habíamos ya visualizado en nuestro último análisis, esta divergencia bajista del RSI con respecto al gráfico de precios, que de alguna manera anticipó esta caída de corto plazo. Actualmente el precio ha testeado con esta vela, ahí vemos un poquito mejor si hacemos un poquito de zoom, ¿sí? Esta sombra inferior de esta vela bajista que ha testeado el precio mínimo, ¿sí? Esta vela de 4 horas a la media móvil de 100 periodos en el gráfico de 4 horas. ¿Sí? Con lo cual podríamos llegar a ver quizás mayores caídas, ¿sí? Quizás incluso desde el punto de vista técnico, ¿no? Testear a la media móvil de 200 periodos como soporte, pero de nuevo habría que ver cómo reaccionan los mercados mañana tras el anuncio de las nóminas no agrícolas. En este caso en particular y desde el punto de vista fundamental, no solamente tenemos esta decisión de tipos de interés de la Reserva Federal, sino también cierta incertidumbre que se vive en los mercados sobre rumores de posible intervención del Banco de Japón en los mercados, justamente para frenar esta caída tan fuerte que está sufriendo el yen, ¿sí? Ya ha sucedido en 2 oportunidades previamente y hemos visto gran volatilidad en este par, con lo cual los mercados se encuentran un poquito cautelosos en lo que es la cotización del yen, justamente por eso, ¿sí? Porque no hacen apuestas demasiado fuertes, porque podría ser que el mercado intervenga el Banco de Japón, intervenga los mercados en cualquier momento y veamos mayor volatilidad, ¿sí? De todas maneras, tenemos un Banco de Japón con una política monetaria muy relajada y tenemos una Reserva Federal con una política monetaria más agresiva, con lo cual esta divergencia entre políticas monetarias se sigue visualizando en el gráfico del dólar yen y por eso tenemos este impulso alcista tan fuerte que se ha exacerbado en el corto plazo. Si nos vamos ahora al análisis del oro, recuerden que en nuestro último morning meeting habíamos hecho este análisis un poquito más de largo plazo, ¿sí? Y de acuerdo a lo que vemos aquí en pantalla, en este gráfico de 4 horas, la tendencia de largo plazo, a mediano plazo, sería más bien alcista, ¿sí? Con este nivel de soporte dinámico, esta línea de tendencia al alza que no ha sido quebrada por el momento. Vemos una tendencia alcista que hasta el momento se mantiene intacta, ¿sí? De todas maneras, si nos vamos aquí al último periodo, podemos observar que el precio no ha podido quebrar el máximo anterior, ¿sí? Con lo cual vemos como una cierta desaceleración en la tendencia, en la fortaleza, digamos, en el fortalecimiento del precio del oro, pero estamos en un punto de inflexión de corto plazo. Si hacemos un poquito de zoom aquí en el gráfico, vamos a ver que aquí ha testeado nuevamente como soporte esta línea de tendencia alcista. Estamos también frente a un punto de inflexión desde el lado de los fundamentales, ¿sí? Esta Reserva Federal que no estamos teniendo todavía muy en claro si va a incrementar los tipos de interés o no, pero la perspectiva, digamos, de mercado es que sí lo va a hacer con una probabilidad de alrededor de un 60% en la próxima reunión de junio, como mencionábamos hace un momento, ¿sí? Por otro lado, tenemos esta incertidumbre respecto a lo que es la desaceleración económica mundial, que se oposiciona en cierta manera al oro como refugio. Tenemos conflicto geopolítico que también en ciertos momentos del mercado posiciona al oro como refugio. Entonces tenemos como de alguna manera esta situación un poco mixta por parte de los mercados. Incertidumbre y sentimientos de riesgo que cuando suele pasar esto suele generar un sentimiento alcista en el precio de este activo de refugio. Con lo cual, por otro lado, tenemos una Reserva Federal más agresiva que puede generar una caída en el precio del oro. Entonces tenemos como esta situación un poquito mixta que lógicamente se ve reflejada en los precios de este metal. Y no olviden, en el corto plazo, el día de mañana, anuncios de nóminas no agrícolas que también puede generar volatilidad en este activo. Si nos vamos al precio del petróleo, ¿sí? El barril de crudo se encuentra cotizando en $68 el barril, ¿sí? Muy por debajo de los niveles máximos que había marcado hace un mes atrás aproximadamente, ¿sí? Bueno, esta caída básicamente se debe a estos temores por desaceleración económica mundial, principalmente por parte de China, ¿sí?
esta acumulación que se ha dado esta semana de stocks de petróleo en Estados Unidos, que eso también ha generado una caída en el precio del barril de crudo. Y también tenemos la OPEP, va a tener su reunión el 4 de junio, ¿sí? Donde ya se viene hablando de una posible reducción en la oferta, suministro de petróleo al mercado, pero todavía el mercado está dudando si realmente se va a dar ese recorte o no. Entonces toda esta incertidumbre se suma, digamos, y genera esta caída, digamos, del precio del barril de crudo, que en este momento está cotizando en $68 el barril, ¿sí? Si nos vamos al análisis de Bitcoin, también tenemos aquí como una pausa de corto plazo. Actualmente está cotizando en 26.800, ¿sí? Tenemos también cierta lateralidad, ¿sí? Cierta... A ver, ahí está. Cierta zona de acumulación, si se puede ver aquí en pantalla, ¿sí? Que suele ser característica de este activo. Y bueno, lógicamente también con un mercado de la expectativa del anuncio de las nóminas no agrícolas, de ciertos indicadores por parte de la Reserva Federal que nos da una pista de qué va a hacer en su próxima reunión de política monetaria, que eso también se ve reflejado lógicamente en esta cripto, así que también especial atención. Bueno, hasta aquí ha sido el análisis del día de hoy. Como siempre dejamos para el final el análisis del activo que puede representar alguna oportunidad de trading en el corto plazo y también en el largo plazo. En este caso me refiero el día de hoy a Cardano, ¿sí? Ha tenido una caída de más del 3% en las últimas horas, ¿sí? Tenemos aquí una tendencia de corto plazo que se ve claramente a la baja, ¿sí? Y si nos focalizamos en el último incremento que ha tenido, si esta recuperación ha frenado un poquito su caída, ¿sí? Tenemos aquí esta línea de tendencia al alza de corto plazo y parecería que queda un poquito más de recorrido a la baja por parte de este token, ¿sí? de este activo. Con lo cual, especial atención porque puede llegar a generar alguna oportunidad de trading en el corto plazo, pero también en el largo plazo, ¿sí? Se puede venir un punto de inflexión aquí interesante, con lo cual, bueno, a prestar atención. Bueno, hasta aquí ha sido el análisis del día de hoy. Como siempre, debajo les dejo los links para que nos puedan seguir en redes sociales y puedan estar al tanto de los próximos webinarios, eventos, análisis de mercados diarios y mucho más.